Nos da gusto saludarles. Estamos aquí en un hotel en Chihuahua. Tuvimos que venir para resolver algunos asuntos, pero nos da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes compartiendo esta reunión de matrimonios. Estamos mi esposa Yura y yo agradecidos con el Señor por esta oportunidad nuevamente, y agradecemos también a nuestros hermanos que nos compartieron la invitación. Muchas gracias también a los ancianos por esta invitación a la reunión de matrimonios. El tema de hoy es interesante, es sobre Boaz y Ruth, y es un tema que ya todos hemos conocido de mucho tiempo, y entonces no sabemos qué poderles dar a ustedes, que sabemos que saben muchas cosas del Señor, pero el tema que nos dieron es una pareja con carácter. Entonces, bueno, vamos a aprender un poquito y vamos a recordar algunas otras cosas de Boaz y Ruth, pero las vamos a tratar de hacer para que veamos el carácter que ellos tenían como miembros separados de un matrimonio, y cómo el Señor al unirlos les da características especiales. Carácter viene así la palabra del latín, y del griego es carácter. Viene así la palabra del latín, y del griego es carácter, y también tiene una acepción muy interesante: hacer una incisión. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan sobre Boaz y Ruth, y es un tema que ya todos hemos conocido de mucho tiempo, y entonces no sabemos qué poderles dar a ustedes, que sabemos que saben muchas cosas del Señor, pero el tema que nos dieron es una pareja con carácter. Entonces, bueno, vamos a aprender un poquito y vamos a recordar algunas otras cosas de Boaz y Ruth, pero las vamos a tratar de hacer para que veamos el carácter que ellos tenían como miembros separados de un matrimonio, y cómo el Señor al unirlos les da características especiales. Carácter viene así la palabra del latín, y del griego es carácter, y también tiene una acepción muy interesante: hacer una incisión. Entonces, yo no sé si ustedes recuerden que en África, por ejemplo, hay muchas tribus que se hacen incisiones, y que a los varones sobre todo les empiezan a hacer con el cuchillo incisiones para que se les ponga dura la parte en donde cerró ya la incisión, la cortada que les hicieron, y entonces lo hacen por todo el cuerpo para que vean que ellos son muy valientes. Para que quede la marca ahí. Para que quede la marca. Por eso la otra acepción entonces de carácter es una marca, es algo que me distingue. Tal vez nosotros hemos visto a personas que tienen alguna herida, por ejemplo aquí, ¿verdad? Una cortada en la cara, o una quemada en la mano, en fin, alguna cosa que lo caracteriza. Así se llama, lo caracteriza porque era una persona de una manera, pero ahora tiene esa característica única en todas las demás personas. Esa es la idea del carácter. Muy bien, ahora, ¿qué entendemos por carácter? Para que empecemos a hablar entonces de Boaz y Ruth. Bueno, es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona. Aquí lo diferenciamos, este carácter, con el carácter de Dios, porque, por ejemplo, los atributos nos hablan del carácter de Dios, pero internamente, del corazón de Dios. Cada vez que yo veo un atributo, aprendo de Dios y me compromete a ser mejor, a ser diferente. Por ejemplo, si el Señor es misericordioso, es decir, que de su corazón quiere dar amor, entonces Dios me dice: tú puedes cambiar, tú puedes ser entonces así, misericordioso. Hay otros que no podemos. Él es omnisciente, pero nosotros no sabemos nada. Entonces hay cualidades internas de una persona, y hay también circunstancias que hacen que nosotros, por las cualidades que ya tenemos, interactuemos, hagamos cosas diferentes. Es el caso de Boaz y de Ruth. Ellos vivían en situaciones muy complicadas, y el Señor los une para que puedan ser de gloria y de honra por Él. Muy bien, entonces las circunstancias y las cualidades propias de cada persona, que las distingue por su modo de ser u obrar de los demás. Es una característica que nos distingue
de todos los demás. Entonces, bueno, ya tenemos la idea. Así como los atributos de Dios nos ayudan a pensar en el Señor Jesús, también el carácter que yo tengo, porque Dios me lo transforma, entonces se hace un carácter en mí. Antes de llegar a tener una característica o algo distintivo, una portada, una marca, como la que se les pone a los caballos, esa marca que tienen allí, es para que todo el tiempo, toda la vida, tengan esa marca allí. Tiene las siglas, ¿verdad? Si fueran, por ejemplo, míos los caballos, tendrían una R y una C. Y cada quien, ¿verdad?, tendría su propia marca. Y eso los distingue, ¿no? Si se lo roban, le buscan esa marca. Ese es el carácter. Ahora, identidad, ¿no? También nos da, por supuesto, una identidad. Y al estar hablando de esta identidad, el carácter que nosotros tenemos siempre va a ser malo cuando nacemos. No es un carácter bueno, no es algo que tenga características propias y buenas delante de Dios, pero sí podemos nosotros pensar en lo que en Cristo yo puedo tener. ¿Y qué puedo tener? Bueno, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, si yo hago estas cosas, no hay nadie que me pueda acusar de nada. Y Dios dice, yo quiero que el carácter que vamos a ver en vos y en Ruth, nadie pueda decir nada de ti o de ustedes. Nada, absolutamente. Que todo lo que hagan sea precisamente como respuesta de tener un carácter conforme al corazón de Dios. Este fruto que sabemos del Espíritu, que consta de 9 divisiones, pero que empieza con el amor. Y saben, este amor no es el amor filial o es el amor eros, ¿verdad? Que en la Biblia, por supuesto, el amor eros no está. Hay algunas veces que sí está el amor filial, claro, el de un hombre hacia una mujer, por ejemplo, pero lo que más abunda es el amor de Dios, es el amor eterno, es el amor que Dios da a sus criaturas. Y este amor es el que está allí, el amor ágape. Este amor significa un festín de amor, un festín de buenas cosas. El amor es Dios en persona tratando de darle a su ser que creó todo lo máximo de bienestar. Quiere que tenga simplemente lo mejor de todo. Es como cuando vamos a un buffet. En el buffet encontramos mariscos, ¿qué más encontramos? Ensaladas, postres, uy sí, ¿verdad? Los postres. También encontramos carnes de todo tipo, bebidas de todo tipo, y entonces nos damos un festín porque vamos a ese buffet. Dice Dios, cuando ustedes tengan el amor ágape, es así, es un festín de amor. Eso significa el amor ágape, que Dios quiere darnos el más alto bien a través de su amor. Muy bien, eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, y eso lo encontramos exactamente en vos y en Ruth. Muy bien, entonces, hermanos, pues vamos a iniciar, y pues como ya dijo mi esposo, ya conocemos todos esta historia. Vamos a tratar de ubicarla entonces en los personajes y que nosotros podamos identificar esos personajes con nosotros mismos. Así que tenemos ya ahí el capítulo 1 y el versículo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y bueno, recordemos la característica del tiempo en el que gobernaban los jueces es que cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero en este tiempo de anarquía, hermanos, en donde nadie tenía ley que los rigiera, encontramos la historia de redención de nuestro Dios. En este espacio de confusión, de problemas sociales, económicos, etcétera, encontramos entonces el plan de Dios para la humanidad de redención, de ese amor del que estamos hablando. Dios mostrando entonces su amor para con nosotros, y vamos a ver entonces un festín en esta historia, porque realmente vamos a poder identificar que nosotros somos protagonistas con estos personajes, ¿verdad? Dice: y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer,
y 2 hijos suyos. Así empieza esta historia. Este varón entonces era el que salió de Belén, y vamos a ver entonces el recorrido que ellos hicieron. Muy bien, esto ya empieza a formar un carácter. Él tomó la decisión, este jefe de familia, de decirle a su esposa y a sus hijos: vámonos a otro lado porque aquí no hay pan. No se acordaba que estaba saliendo de Belén, que significa casa de pan. Por eso, cuando a nosotros nos han preguntado algunos hermanos: ¿es bueno que yo me vaya a trabajar a Estados Unidos y deje a mi esposa? Nuestra respuesta siempre va a ser: no, no es bueno. Pero puedo irme tal vez unos 3, 4 o 5 meses al norte del país para trabajar. Por ejemplo, aquí estamos en Chihuahua, árido, no hay un solo árbol, hermanos, aquí en los cerros. Está seco todo, ¿verdad? Polvo por todos lados, se nos mete hasta en las orejas y nos agarró un buen aire aquí. Pero decimos: voy a ganar, entonces, ¿qué mejor que yo pueda ganar? Y le mando a mi familia. Pero el Señor dice: no. Si esto está pasando por una disciplina que yo te voy a dar, pásala. Si no, aprende para que no pase esto en tu vida. Entonces, bueno, aquí vemos en la computadora un mapa en donde ellos salieron de Belén, casa de pan, y se fueron hacia el sur del mar Muerto, y de allí subieron entonces al campo o a los campos de Moab. Porque ellos decían: ahí hay mucho de comer, allí hay mucho trabajo y vamos a ganar bien. Nos vamos a venir aquí para no seguir estando en Belén porque allí no hay comida. Y ellos recorrieron caminando 150 kilómetros. Y allí estuvieron, dice la Biblia, que 10 años en esa tierra en donde ganaban bien, puede ser. Pero se fueron de la tierra que Dios les había dado, de el lugar donde Dios se manifestaba con ellos, y no estuvieron más allí. ¿A dónde se fueron? A Moab. ¿Qué significa Moab? De su padre. Recordemos que hubo un incesto con la hija menor de un personaje bíblico, ¿verdad? Muy importante. Su nombre era Lot. Entonces Lot tuvo un incesto con su hija y de ahí nació Moab, y él fue precisamente el que tenía esa región, que por cierto, cuando los de Israel iban a pasar hacia la tierra prometida, no los dejaron pasar. Era una región maldecida por el Señor. Dios la maldijo. Muy bien. Y dice en el capítulo 1, versículo 16, así: respondió Ruth, le dijo a su suegra. Una se fue a su casa, pero ella dijo: no me ruegas que te deje y me aparte de ti. Vemos el carácter, vemos la marca que ella tenía, vemos la incisión en su corazón. No me ruegues que te deje, quiero estar siempre contigo. Ella tomó una decisión. El carácter, pienso yo, que se basa muchas veces en decisiones y en la constancia de seguir esas decisiones. Yo decidí amar a Yura, es una decisión. Puede ser que ya estamos más viejos, ya tenemos canas, ya tenemos arrugas. Bueno, ahora se llaman líneas de expresión, ¿verdad? Y ya se puede uno comprar algunas cremas para pues que ayuden un poquito a ese tipo de cosas. Cicatricure, por cierto, no nos pagan nada, pero esa es una de las que se pueden utilizar. Pero ella dice: no me ruegues, es el sello que ella tenía, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ella tomó la decisión. Ella estaba maldita porque Dios dijo: van a pasar varias generaciones en donde los de Moab van a ser malditos. Pero de repente este hombre va desobedeciendo a Dios, con su esposa mueren sus hijos, y las nueras entonces una decide quedarse y otra se regresa precisamente con Noemí. Esta es parte de esta historia. En el 17, donde tú murieres, moriré yo. Ella decidió, no sabía ni dónde ni cómo iba a morir, pero ella tomó una decisión, dejó una marca en su corazón, y allí seré sepultada. José dijo cuando estaba en Egipto: lleven mis huesos hasta el otro lado, ¿verdad? Y entonces los llevaron hasta donde estaba muy cerca el pozo de Jacob, donde vivían sus padres, y ellos vivieron, y estaba ahí Siquem, y en Siquem entonces dejaron allí los huesos de José enterrados. Pero ella dijo: no me importa donde sea,
mientras yo esté contigo, mientras tu Dios sea mi Dios. Y así me haga Jehová y aún me añada, si solo la muerte, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta es una historia muy hermosa, una cicatriz. Ya quisiera, ¿verdad?, cualquier suegra tener una nuera de ese calibre. Y saben, esto no es por suerte, esto no es porque pues le cayó bien a la nuera, a la suegra, es porque Jesús está en nuestro corazón y eso cambia todo. Ella seguramente, Noemí, la quiso a Ruth como si fuera su hija. Nosotros tenemos solamente una nuera. Tenemos dos yernos y se pelean, ¿verdad?, quién es el favorito, ¿verdad? El consentido. Pero no hay duda de nuestra nuera. Y nosotros hemos dicho que la queremos de tal manera que ella dude de quién la quiere más, si nosotros o sus papás. Esta es la idea que nosotros tenemos. Y eso fue la expresión de Ruth al ver a su suegra Noemí. A donde tú llegues y que nada, ni la muerte nos va a separar. Eso es verdad, ¿verdad? Cuando yo creo a Cristo, aunque viva o muera, somos del Señor. Entonces nada nos va a separar de ese amor. Y dice el versículo 1:22, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Ya dijimos entonces que la decisión que tomó Ruth, hermanos, fue una decisión que trascendió a la eternidad. Y creo que tenemos que considerar que las decisiones que nosotros tomemos en estos tiempos van a trascender también para la eternidad. Recordemos entonces que el Señor va a dar a cada uno conforme a sus acciones. Y nuestro carácter tiene que ser un carácter que refleje, por supuesto, lo que el Señor quiere de nosotros para que podamos nosotros hallar una buena aceptación de parte del Señor. Dice que ella regresó entonces y llegaron a Belén. Ella tomó decisiones primeramente con la suegra, después tomó decisiones con su pueblo, porque ella iba a pertenecer al pueblo de Israel, dejaba entonces de ser moabita. Ella decidió entonces aceptar ser parte del pueblo de Dios, pero también aceptó ser o cobijarse bajo el Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, es una decisión que también nosotras como esposas hacemos cuando aceptamos ser parte de la esposa que en este caso el varón nos está pidiendo. Nosotras aceptamos ser parte de su familia, de su pueblo y de su Dios. Así que tenemos que considerar las decisiones que hacemos, que sean decisiones que van a marcar no solamente a nosotros personalmente, sino van a marcar a toda la familia. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Regresaban entonces a los campos donde ahora había pan. Había salido Noemí de la casa de pan, ahora regresaban cuando había pan. Estamos viendo entonces que aquí es donde inicia esta historia de este amor, de esta pareja que estaremos nosotros viendo. Y cuando llegan allí tenemos algunas definiciones que queremos compartirles. Yo ahora les voy a compartir acerca de estos nombres que vemos aquí. Ahí vemos a Boz. Boz entonces es uno de los protagonistas y nos encantó el significado de su nombre, hermanos, porque dice, en él está la fortaleza. Es una acepción que tenemos. Otra, poderoso en la ley. Quiere decir que este hombre era capaz de cumplir la ley, cuando su nombre significa esto. Pero también significa refugio. El nombre entonces de Boz significa refugio. Y así fue, ¿verdad? Sabemos que Ruth entonces cuando llegó, Boz fue un refugio para Ruth y para su suegra. Y por otro lado vemos a Ruth. El significado es amiga o compañera. Y podemos entonces pensar que también tiene que ver entonces una amistad hacia, en este caso, hacia el varón. Ahí nos estamos identificando también como amiga, como compañera, como ayuda idónea.
Entonces, qué hermoso podemos ver también este significado de Ruth. Y esperamos que cuando terminemos podamos también querer ser ese nombre, tener ese nombre como una marca, que seamos como Ruth, las mujeres. Y miren, en esta otra lámina encontramos entonces una semejanza, una parábola, si quieren llamarlo de alguna manera, porque queremos que, hermanos, ahora pensemos en la historia de Boaz y de Ruth, pero con una identificación de los personajes. Vamos a identificar a Boaz como el Señor Jesús, vamos a identificar a Ruth como la iglesia, vamos a pensar en Noemí como el pueblo de Israel, y el pariente redentor, aquel que no quiso redimir a Ruth, lo vamos a identificar como la ley. Entonces vamos a estar hablando un poquito de esta forma, pero queremos entonces que si lo vislumbramos desde este momento así, esperamos que esta historia cambie un poquito en la forma en que antes lo hemos estudiado. Sí, es verdad, tenemos que verlo de esta manera. Vamos a pasar al capítulo 2, versículo 8. Estamos viéndolo de manera general porque ya dijimos que conocemos esta parte de la historia. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Cuando llegamos, ellas no tenían nada que comer. Entonces Noemí, entendemos que ya era una mujer grande, que le costaría mucho trabajo trabajar y ganarse la vida. Entonces Ruth, que le había prometido, le había puesto un sello en su corazón, una marca, le dijo a Noemí: pues voy a salir, ¿verdad? Seguramente Noemí le dijo: mira, aquí hay una ley, que cuando se espiga la cebada y el trigo, que generalmente son 3 o 4 meses de este trabajo, el dueño de ese terreno deja caer algunas semillitas, unas espigas, para que la gente pobre, así lo estableció Dios, tuviera entonces la posibilidad de recogerlo, y entonces de esa manera se pudiera alimentar. Es compartir algo realmente lo que estaba pasando. Y ella estaba allí. Si se dan cuenta, Boaz le dice: oye, hija mía. La tradición judía nos dice que la edad aproximada de Boaz era por ahí de los casi 80 años, y la edad de Ruth por ahí entre 35 años y 40 años. Este no eran 40 y 20, estos eran 80 y 40, y ya era grande, pero bastante grande. Por eso le dice: oye, hija mía. La considera entonces realmente una mujer que le doblaba la edad a él. Entonces le dijo: quédate aquí con mis criadas. Y empezamos a ver también ese carácter. 3 o 4 meses estuvo trabajando esta gran mujer, demostrando el carácter, ¿verdad? Y ahí ya los vemos como pareja. Todavía no hay el desenlace de su amor ni de lo que hicieron, pero Dios nos quiere demostrar la cantidad de trabajo que ella podía hacer todos los días. Versículo 13, ella ya dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. Él era un hombre rico, él era un hombre que tenía muchas tierras, muchos siervos, criadas, y que trabajaban para él. Ella ni siquiera llegaba entonces, y se consideró la más humilde. Y fíjense que la palabra humilde la podemos definir de una manera muy interesante, porque habla del carácter que nosotros podemos tener. Humilde no es una persona que no tiene dinero. A veces nosotros de Orizaba vemos cómo llegan las personas de la sierra, de las altas montañas, y llegan a comerciar, a mercar, llegan a vender sus sillas, sus productos, sus chiles, etcétera, y los vemos de calzón de manta con guaraches, una camisa también de manta, con su sombrero, y decimos: esta es una persona humilde. Pero no tiene nada que ver la humildad bíblica, la humildad que el Señor está expresando aquí con esta mujer que decía: no soy ni siquiera, no estoy al nivel de tus criadas, porque se consideraba entonces abajo, para que ella
pudiera obedecer al patrón. Esa es entonces una definición más exacta de la humildad. Significa bajarse de tal manera que lo que me digan yo lo voy a obedecer. Esa es la idea de la humildad. Y vemos entonces que así se presentó esta mujer y así le agradeció: me has consolado. Y es una actitud, ¿verdad, hermanos? Es una posición también que uno toma de llegar a ser humilde, de aceptar esa humildad. Y pensamos entonces en el hijo pródigo, que también tuvo que tomar esta decisión de llegar en un sentido de humildad hacia su padre y decir: no soy ni siquiera como uno de tus criados. Vemos cómo es la misma idea. Pero algo que a mí me encanta, hermanos, es en el versículo 15, en donde vos le dice a los que están trabajando ahí, Criados. dice: no la avergoncéis. Y me encanta porque cuando leemos nosotros en Romanos que dice el Señor que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, entonces estamos viendo el símil de nuestro Señor Jesucristo con vos. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, no seremos avergonzados, hermanos. Y pensemos que es algo que el Señor nos está dando como algo que garantiza, ¿verdad? Una garantía. Ruth entonces estaba ante el posible redentor más adelante y él estaba prometiendo que no sería ella avergonzada al haber regresado a este país o al haber entrado a este país. Muy bien, ahora el 2:18 dice: y lo tomó y se fue a la ciudad. Ya estamos hablando cuando Ruth regresa ahora con lo que ha espigado y dice que llevaba aproximadamente unos 30 kilos cargando. Imagínense entonces, de los campos de donde estaban segando hasta la ciudad, lo que ella tuvo que caminar cargando estos 30 kilos que había ella trabajado durante todo el día. Se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. ¿Qué estamos hablando de esto? Que nosotros estamos llenos también de esas bendiciones que recibimos del Señor Jesús. Ruth había recibido la bendición que vos estaba dándole y fue a compartirlo, no se quedó con esas bendiciones. Así nosotros también, hermanos, como la iglesia que somos, necesitamos llegar a compartir esas bendiciones con otros, primeramente con nuestra familia, ¿verdad? Eso fue lo que pasó con Ruth. Llegó y le mostró a su suegra lo que había ella espigado, compartió de lo que ella había comido después de que se había saciado y llega entonces con las manos llenas, no con las manos vacías. Y aquí podemos nosotros decir: ¿cómo llegamos a nuestra familia? ¿Con las manos llenas en cuanto al conocimiento de nuestro Señor o estamos siendo deficientes? Pensemos también en esto que pasó con Ruth. Y en el mismo capítulo, pero el versículo 20, nosotros leemos así: y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová. Ella, la suegra, Noemí, supo lo que había pasado. Ella llegó a un campo y empezó a trabajar. La vio el dueño del campo, le dijo a sus criados que no la avergonzaran, que le dieran de comer, con sus criadas para que no tuviera algún problema. Y también ella la cuidó y también le dio de comer con sus criadas. Entonces ella se consideraba menos que cualquier criada porque le agradeció esto, pero trabajaba sin descanso. Yo no sé si ustedes han estado trabajando, algunos de los que nos escuchan, que nos ven, en la caña, en el corte de café, en el corte aún de hortalizas. Aquí, por ejemplo, en Chihuahua vemos que toda la papa que comemos es de acá. Las cebollas que comemos son de aquí. La nuez, ¿verdad? Pues está lleno de árboles. Entonces la gente que trabaja aquí con estos soles, con estos calores, son muy fuertes. Bueno,
pues eso representaba, esa era la marca de esta mujer Ruth. Muy bien, y entonces ella lo bendice. Bendito sea el bendito de Jehová, porque no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Estamos hablando de Jehová, que ella consideraba que había rehusado de alguna manera la bendición allí, porque ella se fue llena, ella misma lo dijo, y regresó vacía. Muy bien, y luego dice, después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Otra vez estamos seguros que Noemí le estaba compartiendo a Ruth las costumbres que había, lo que Dios había hecho. Recordemos que si alguien moría sin familia, entonces tenía que tomarlo el pariente más cercano, que era el que lo podía redimir, y tomaba para sí esta mujer y le daba hijos a la familia. En este caso no era directamente a Elimelech, ¿verdad? Que era el papá, porque él sí tuvo 2 hijos, pero estamos hablando ahora de Ruth con uno de los hijos que eran Malión o Kelión. Ellos tenían que tener hijos, descendencia, para que pudieran tener no la maldición que el Señor tenía, porque antes se consideraba no tener hijos para las mujeres una verdadera maldición. Pero esta mujer, además de ser de Moab, extranjera, no podía estar en Israel, porque Dios había dicho, hasta la 10ª generación no pueden entrar a Israel. Entonces, ¿por qué 4 capítulos tan importantes en la Biblia? El Señor nos habla de ello. Muy bien, pero vemos entonces que hay bendición, de que bendigamos a nuestros hermanos. Eso es algo muy importante. Y vale la pena que hoy pueda pensar en este momento en algún hermano y pueda decirle allí, Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Pero tome tal vez uno que nunca ha orado por él, que tal vez nunca lo ha ido a visitar en este tiempo, y dígale, Señor, bendícelo. Sea bendito por el Señor Jesús. Estamos viendo ya el capítulo 2, versículo 22, dice, y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Ahí estamos ya viendo cómo Ruth no entendía nada. Ella había decidido ser adoptada por el pueblo de los judíos, pero no conocía ninguna de sus costumbres. Cuando ella llega, entonces se enfrenta también a una sociedad totalmente diferente, pero hay alguien que la va guiando. Hay alguien que estaba ahí dispuesta a ayudarle, como decía Roal, ¿verdad? Ver a nuestro alrededor. ¿Quién necesita que podamos nosotros ayudar, a guiar, a dirigir? Ahí estaba entonces Noemí también, con ese carácter que dijimos que nos identifica Noemí con Israel. Entonces sabemos que también el Señor Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Por lo tanto, Noemí era la que tenía que dirigir a Ruth para encontrar esa redención. Y eso fue lo que le dijo, es mejor que estés con sus criadas y no que estés en otro campo. Sabía entonces Noemí lo que significaba estar con vos. Ya estaba pensando entonces que vos podía redimirlas, podía quitar esa carga que con la que ella había llegado ahora a Belén, que ella misma había dicho, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque vengo con una disciplina, una amargura de parte del Señor. Pero ahí está entonces nuestro amado Señor Jesucristo, que puede quitar esas cosas. Y esta Noemí lo sabía, y estaba entonces instruyendo a la nuera para que pudiera ser guiada. Dice el Señor que las más grandes enseñen a las más jóvenes cómo amar a sus maridos. Esa es una orden, ¿verdad?, que tienen que cumplir las hermanas que son mayores en la iglesia. No, las jovencitas tienen tantas deficiencias en amar, sobre todo en amar y en respetar al esposo. Por eso Ruth es un ejemplo claro y perfecto de que obedeció a la nuera, pero también agradó al esposo. Un carácter obediente el de Ruth, porque sin saber nada dejó que la suegra la dirigiera y ella obedeció. Y lo vemos entonces en esta siguiente lámina,
que dice en el capítulo 3:10, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, está hablando ahora vos, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Dijimos que entonces ella decidió ser adoptada por este pueblo, obedeciendo, y va entonces a cobijarse a los pies de Booz. Ya están ahí en la era, en la noche, y las instrucciones de Noemí fueron precisas, pero ella obedeció. Entonces, hermanos, hermanas, si estamos pensando en que nosotros somos Ruth, que es la iglesia, pues entonces hay instrucciones que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos seguirlas y que podamos ser obedientes, que tengamos entonces también un carácter de obediencia como esta mujer. Bien, es importante ver cómo llegó ella, y sin saber las costumbres ella fue y estuvo platicando e hizo todo lo que Noemí le dijo. No podemos mencionar en este momento porque no sabemos si hay niños por allí, pero la instrucción que Noemí le dio son cosas que hablan de un carácter, de una obediencia absoluta de lo que hizo Ruth, porque Noemí le dijo que fuera con él y que estuviera donde él estaba y que se recostara donde él estuviera y que a sus pies, y que hiciera algunas otras cosas, ¿verdad? En alguna oportunidad, ya que veamos presencialmente, seguramente les podemos compartir esto. Pero finalmente él, al hacer ella lo que le dijo su suegra, entendió Booz que él podía entonces hacer algo todavía más. Cuando se levanta en la mañana, le dijo, vete antes que nadie te vea por acá, porque no puede estar una mujer. Eran muy cuidadosos de eso, ¿verdad? Otro hubiera abusado de ella allí, pero simplemente le dijo, ven, llévate esto. Y leemos en el capítulo 3, versículo 17, de esta manera. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, le dijo a su suegra, diciendo, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Si nos damos cuenta, desde hace ya algunos días de trabajo, Booz procuraba que ella tuviera que llevarle a la suegra, pero también le daba que comer a ella. Y ella, después de estar saciada, ella entonces guardaba un taquito por allí y se lo llevaba entonces después a su nuera, a su suegra, para que no estuviera ella todo el día esperándola, y cuando llegaba entonces había algo que comer para el siguiente día, pero esa noche cenaba de esta manera. ¿Por qué 6? Recordemos que el Señor Jesús nos habla, Dios nos habla, que ellos estuvieron trabajando 6 días en la creación del universo y el 7º día descansó. Entonces, al darle a ella 6 medidas de cebada, estamos hablando que algo va a suceder inmediatamente después, porque le está dando para que ella pueda llevar a su familia, en este caso a su nuera, a su suegra, pero va a suceder algo en el 7º día. Y ella seguramente no entendía, pero cuando llegó Ruth y le dijo, ¿sabe qué me dio Booz? Me dio 6 medidas de cebada. Y ella entendió, Noemí, lo que iba a suceder. Ahí lo leemos, ¿verdad? Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Pensemos en el 6, lo mismo que hizo nuestro Dios en la creación. Creó en 6 días y al 7º descansó. Por eso las 6 medidas de cebada representaban que no iba a descansar hasta que concluyera el asunto. Ya se le estaba acabando el tiempo. Así es. Y ahí vemos que en el versículo antes, en el versículo 11, también Booz le dice que es una mujer virtuosa. Qué bendición que Dios pone a la iglesia como una mujer virtuosa. Entonces tenemos que tener esas características que alguna otra ocasión estaremos analizando, pero que seguramente usted, hermano, hermana, las está recordando en este momento. Así que él no iba a descansar hasta que el asunto
se definiera. Aquí en el capítulo 4, versículo 2, ya está Booz actuando. Es un hombre de decisión, un hombre que actuaba, que decía, no voy a concluir hasta tener esto en una resolución. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. 10 varones. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes cuando nos habla nuestro Señor Jesucristo, dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Bien, se necesitaban 10 personas para que pudiera concluir un matrimonio. Entonces, Booz estaba ya decidido a tomar a Ruth como esposa y fue junto a 10 personas, porque con eso él iba a poder garantizar que el matrimonio se iba a completar. Y luego aquí en el 7 dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y pensando en el zapato, hermanos, ¿recuerdan ustedes a Moisés en la zarza? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Que se quitara las sandalias, porque era un lugar santo. La tierra que estaba pisando era santa. Y estamos exactamente en esta tierra en donde también este hombre tenía que quitarse el zapato para poder concluir un trato, un convenio. Entonces es exactamente lo mismo, hermanos. Tenía que haber esta transacción para quitarse el zapato, porque estaban pisando un terreno, una tierra que estaba siendo bendita por el Señor. Y tenía que tener 3 cosas el pariente redentor. Número 1, tenía que tener los recursos para comprar las propiedades que estaban en posesión o que se estaban a punto de perder. Tenía que tener el deseo de hacerlo y tenía que ser también el pariente de la persona. Entonces, Booz reunía estas características, pero el otro, el pariente redentor, pues dice, no deseó hacerlo, ¿verdad? Así que tenía que quitarse el zapato para que se viera que era una decisión que en ese momento se estaba tomando. Bien, y esta palabra Booz la encontramos también en el primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 21. Dice así, estas columnas erigió en el pórtico del templo. Estamos hablando de Salomón porque él hizo el templo. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. ¿Qué significa también Booz? Entonces, este hombre habla, recordemos que hablaba Yurak al inicio de que una definición, una acepción de Booz es fortaleza, fuerza, el que sostiene a la familia. Entonces, por eso este hombre tenía una característica otra vez en una marca en su cuerpo, ¿verdad? En su personalidad, porque un poquito más adelante sabemos que los caracteres que nosotros tenemos más otra cosa forman nuestra personalidad, ¿verdad? Pero entonces aquí vemos que también por eso desde el tiempo de Salomón había ya un Booz, precisamente para que pudiera ayudarle a todo esto. Muy bien. Y en el capítulo 4, versículo 9, nosotros leemos así. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ya dijimos que eran 10 ancianos, y esta costumbre se llevó hasta el tiempo del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, recuerden que Él dijo, aunque haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Porque la costumbre en el tiempo del Señor Jesús es que si no había 10 judíos para empezar una reunión, en el tabernáculo no empezaba. Entonces, si había 3 o 4, ellos esperaban, o si alguien iba pasando por la calle, lo invitaban, se tomaban un cafecito, platicaban, invitaban a otro, hasta que hubiera 10. Cuando había 10, empezaban la reunión, y ya después los 6 que habían llegado allí, después solamente para iniciar, se podían
se podían ir sin necesidad de que se quedaran a la reunión. Entonces aquí ya estaban los ancianos, él quería casarse, pero había alguien que lo podía hacer, pero como escuchamos, no lo quiso hacer. Él también podía, vos, pero sí quiso, pero tenía primero que hablar con él. No podía brincarse el protocolo que Dios había dado para ellos. Vosotros sois testigos hoy, dijo así, de que he adquirido la mano de Noemí, de mano de Noemí, todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Entonces aquí estamos viendo cómo él trató por todos los medios posibles, porque cuando llegó con el pariente, el primero, el que tenía más derecho, por así decirlo, él no quiso, porque él iba a adquirir, también tal vez estaba casado y tenía que adquirir también a Ruth y no quiso, tal vez no quería repartir la herencia que ya le había dado a sus hijos, no sabemos. Y él dijo no, y por eso le dio el zapato. Ahí está. Entonces ahora ya vemos cómo se movió Booz hasta que entonces públicamente dijo, he adquirido de Noemí toda la tierra. Ha sido para mí muy interesante. Y en el capítulo 4, versículo 9, leemos así, y vos, dijo a los ancianos, vosotros sois testigos, precisamente. Ahora ellos estaban ya sabedores de la transacción que había hecho. Ahora Ruth era parte entonces ya del pueblo de Israel de manera oficial. Primero lo había hecho en su corazón, había puesto una marca. Y ahora de manera oficial ya ella era parte del pueblo de Israel, porque había adquirido las costumbres que las había seguido durante este tiempo hasta que Booz entonces la adquiere. Y no la pudo redimir. Por eso cuando nosotros pusimos las características y las referenciamos de los actores principales con el Nuevo Testamento, vemos que el Señor Jesucristo es la gracia, es vos mismo que nos quiere redimir, pero antes había otro pariente para nosotros. ¿Cuál era ese pariente? La ley. Pero triste, porque cuando nosotros vamos con la ley y le decimos, ¿me puedes redimir? ¿Puedes pagar mis pecados? ¿Puedes quitarme el pecado que me asedia? Y él dice, no, yo solamente te digo que tú eres pecador, yo solamente te señalo, pero yo no puedo quitarte lo demás. Puedo, pero no quiero. Y entonces el Señor hace todo lo que sea necesario, hasta dar su vida, para entonces redimirnos. Por eso somos redimidos por la muerte del Señor Jesucristo. Por eso esta pareja nos habla de un carácter de redención. Nos habla de cómo Dios pudo dar de todo su amor a un pueblo que no lo conocía. En el 4:11 leemos de esta manera, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos, testigos somos. Nos hemos dado cuenta que llegó una moabita, que no puede estar acá porque son malditos, porque Dios dijo durante 10 generaciones. Ella también no puede participar con nosotros, a menos que alguien la redima. Y se pueda unir también con Elimelec, Malión y Kelión. Entonces, como ella era ahora la dueña de las tierras que tenía, porque cuando llegaron esas tierras tal vez estaban ocupadas por otras personas y las tuvieron que tener hacia nosotros. Muy bien, dice entonces que cuando llegaron dijeron testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, ahí estaban dando la autorización de que pudiera entrar a la casa, de que ella ahora ya no iba a ser llamada moabita, iba a ser llamada judía. La que entre en tu casa, como a Raquel y a Lea, cuando las fue a traer el esposo, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú serás ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Recordemos que en Belén nació el Señor Jesucristo, que fue allí, empezó a hacer tantas y tantos milagros. Bueno, algunos no por la incredulidad, pero el Señor Jesucristo fue de renombre allí. Recordemos Deuteronomio 23:3. Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Pero el Señor vemos ahora en Mateo que la generación del Señor Jesucristo viene precisamente por Ruth.
una mujer moabita que de allí en adelante, de una genealogía, sí, perdón, ahora ya no era una moabita, era una hija de Dios, una judía. Y aquí vemos en el versículo 17, hermanos, le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Y si ustedes cuentan ahí los nombres, ahí podemos comprobar, hermanos, que después de la 10ª generación pudo entrar entonces el Salvador para ser parte de la genealogía. Aquí con David es el 10º para ser parte de esta genealogía. ¡Qué hermoso! Y hermanos, cuando vos adquiere el campo, que dijo, ustedes son testigos, pero recuerdan aquella parábola en Mateo 13 que dice que compró el campo aquel hombre, pero por el tesoro que había en ese campo. ¿Quién era el tesoro? Era Ruth, era la iglesia. Vos estaba entonces redimiendo, estaba comprando, estaba pagando por ese campo, pero estaba buscando ese el tesoro que era Ruth. Y podemos contar rápidamente: Fares 1, Esrón 2, Ram 3, Aminadab 4, Naasón 5, Salmón 6, Boz 7, Obed 8, Isaí 9 y David 10. Se cumplió perfectamente. Es decir, Ruth es considerada una judía porque el Señor lo cambió, porque Boz la redimió y no la pudo redimir el pariente. Qué hermoso que ahora ya somos redimidos de un pariente lejano, porque el cercano que fue la ley no pudo. Solamente la gracia del Señor sí nos pudo redimir. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente, gracias por la invitación y les amamos. Les mandamos un fuerte abrazo.